Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas de Pulso Inmobiliario. Hoy nos acompaña Darío Monasterio. Él es ingeniero comercial con mención a Economía. Él ha trabajado en diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Es un referente en la economía en Bolivia, ya que ha participado en diferentes libros y además es profesor y es speaker internacional. También resaltar que él ha trabajado en instituciones públicas y privadas. Actualmente él está trabajando en la empresa Tecnogreen como director ejecutivo. Darío, bienvenido. Vamos a hablar sobre un tema que está en boca de todos los bolivianos, que es el tipo de cambio oficial. En palabras sencillas, ¿qué nos puedes decir acerca del nuevo tipo de cambio oficial? Bueno, el nuevo tipo de cambio oficial refleja la oferta y la demanda de dólares dentro del sistema financiero, situación que no estaba pasando anteriormente. Estábamos con un dólar paralelo que tenía mucha diferencia del tipo de cambio oficial que se había instaurado en el año 2011, es decir, hace 15 años atrás, casi 15 años. Entonces ahora se está reflejando realmente un valor más aproximado porque también hay otras variables que pueden también intervenir en el tipo de cambio para bajarlo un poco o subirlo y que no sea de libre oferta y demanda. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente con el tipo de cambio. O sea, sincerado a lo que realmente el mercado está demandando y ofertado. ¿Y cuáles considera que son las ventajas y los desafíos en este nuevo escenario cambiario? Bueno, hay muchas variables que acompañan para que esto funcione y sea sostenible en el tiempo, que es lo que siempre se busca en las variables macroeconómicas y también en las microeconómicas, en la compra y venta de inmuebles, por ejemplo, es que tenga sostenibilidad en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que no hayan cambios muy bruscos en las cotizaciones ahora ya oficiales, porque hemos tenido cambios bruscos en las cotizaciones no oficiales, ¿no? Hemos llegado a tener casi 3 veces el tipo de cambio paralelo de lo que era el oficial de 6.96 y eso generaba muchísima incertidumbre y no estaba dentro de lo que era el mercado formal de la oferta de dólares o demanda de dólares. Entonces lo que se busca, el desafío principal creo yo, es generar certidumbre que va acompañado de otras variables que dan tranquilidad, como por ejemplo no seguir teniendo mayores egresos del Estado con respecto a los ingresos, es decir, déficit fiscal, por ejemplo, dar señales claras de que el país puede respetar ciertas inversiones, propiedad privada, todas las inversiones en realidad, y eso generaría, por ejemplo, el ingreso de dólares de divisa al país por inversión extranjera directa o por la misma repatriación de capitales de algunas personas o empresas que hayan podido sacar sus dólares afuera del país, por ejemplo. Entonces, el principal desafío es que sea sostenible en el tiempo sin cambios muy bruscos en las cotizaciones diarias. Y en las ventajas, por ejemplo, ¿cuáles serían? Bueno, las ventajas es que ya estamos dentro de un mercado formal, ¿no? Ya los bancos están empezando a reabrir, por ejemplo, las cuentas en dólares. Esa es una cualidad que tiene la economía boliviana, que nosotros podemos tener cuentas en bolivianos en dólar o podíamos tener cuentas en bolivianos en dólar y eso paulatinamente yo creo que si se cumplen los desafíos, se va a poder nuevamente tener esa libertad de poder tener las cuentas tanto en bolivianos como en dólares o elegir una de ellas para el uso personal o de las empresas en el país. Y eso es muy importante porque ya está dentro del sistema formal. Si no está dentro del sistema formal, no es un mercado libre, es un mercado negro. Y además, muchos esperaban la caída, por ejemplo, importante del desarrollo inmobiliario, pero fue todo lo contrario. O sea, a pesar de esa resiliencia de que decían va a bajar el mercado o ya no se va a meter como antes por el tema de tipo cambiario, pero fue todo al revés. Incluso se vieron muchas más ventas, muchas más compras. Eso se debe. Bueno, el mercado inmobiliario, por ejemplo, que en teoría no es un mercado transable. ¿Qué significa transable? Que se pueda exportar, por ejemplo, ¿no? Porque los bienes inmuebles no se pueden importar porque estamos en el país. Entonces un mercado no transable que usa como referencia al dólar, pero está también sujeto a una demanda y a una oferta. Entonces,
si nosotros teníamos un mercado paralelo en un momento y no se podía, digamos, oficializar, se referenciaba en ese tipo de cambio paralelo, pero se seguía haciendo las transacciones en bolivianos, digamos, con una referencia del dólar. Entonces, es un poco como que se escapa a la situación de la divisa, ya sea en el paralelo del oficial, y por ese lado eso va a depender mucho de otras variables que son de mercado interno, pero que utilizan la referencia del dólar para poder poner los precios en boliviano. Claro que sí, pero aparte, cuando sube el dólar, decimos, ¿no? Los materiales suben, los servicios aumentan, pero también cuando el dólar se estabiliza, los servicios y los materiales se quedan ahí también, no suelen bajar. Es decir, este vaso que yo lo compraba 50 bolivianos y por el suba del dólar cuesta 100, cuando se estabilizó el dólar, este vaso me costaba igual. ¿Por qué suele pasar esto? Bueno, primero, quizá en la mayoría de los productos que se comercializan en Bolivia, te diría en un 95% son importados. Y en algún momento se compraron quizá con un rezago de 2, 3, 6 meses o un año quizá. Y tenían un precio de un dólar paralelo más alto, ¿no? De todas maneras, aunque bajase el tipo de cambio, por lo menos el paralelo o el oficial actualmente sea menor en algunos momentos al paralelo que hemos tenido arriba de los 11 y pocos centavos que tenemos actualmente, igual hay costos que son inflexibles a la baja, es decir, ya no bajan, ¿no? Entonces, eso se da mucho en economías como la nuestra, que importan casi prácticamente la totalidad de sus bienes y de sus insumos. Eso ya es muy difícil que vuelva a bajar, pero no nos olvidemos que también hay una demanda, ¿no? Es decir, yo importo y mi precio, mis costos subieron porque subió en algún momento el paralelo y bajó, y yo no los bajo. ¿Por qué? Porque la demanda me lo permite también, no nos olvidemos de eso. Pero hay muchos casos en los que la demanda no te responde a tu subida de precio y vas a tener que bajar para poder seguir vendiendo. O sea, depende mucho de lo que se llama en economía la elasticidad precio de la demanda. Es decir, si subo el precio, ¿cómo cambia la demanda? Si es muy elástico, como se dice, es que va a subir el precio y me va a bajar la demanda. Y si no es elástico, entonces yo puedo soportar esa subida de precio porque la demanda me sigue comprando, digamos, Claro, ¿no? y eso lo vemos mucho, ¿no? Lo vemos a menudo porque la gente se pregunta, pero si ya el dólar está estable, ¿por qué esto me sigue valiendo carísimo de lo que yo lo compraba antes? O sea, sigue teniendo ese mismo valor. Es importante resaltar entonces esos puntos, ¿no? Sí, son esas dos variables, ¿no? Primero, que puede haber un rezago de cuando yo importé ese producto, en la mayoría de esos productos importados, y por otra parte que yo puedo subir el precio y la gente me va a seguir demandando porque es un producto o un bien que igual, aunque me suba el precio, lo necesito. Y además hablar también sobre los inmuebles. ¿Por qué los inmuebles tienen los precios en dólares cuando nosotros ganamos en bolivianos? Como te decía, el dólar, el precio del dólar es una referencia mundial, ¿no? Es una referencia mundial, y en nuestro caso es más incluso que en otros países. ¿Por qué? Porque, como te comentaba anteriormente, y lo sabemos todos, nosotros en Bolivia hemos llegado a tener una dolarización de depósitos y de cartera del 90% en el año 2003, no mucho tiempo atrás, 23 años atrás. Teníamos el 90% de las cuentas en dólares, con dólares, y de los créditos incluso en dólares. ¿Por qué? Porque tuvimos un trauma con el tema de la hiperinflación del año 85, entonces la gente empezó a atesorar dólares. Entonces, adicionalmente a que el dólar es una referencia mundial, en nuestro caso lo hemos tenido libremente hasta hace unos años atrás, y ahora ojalá que volvamos a hacerlo, de poder ir con $100 al supermercado o ir con $100 a la estación de servicio a cargar gasolina. Eso en ningún país, por lo menos en los cercanos que tenemos como Chile, Brasil, no sé, Argentina ahora quizá tampoco, no se puede ir con $100. Te van a decir, vaya a cambiarlo a una casa de cambio oficial o a un banco y vuelva
con la moneda nacional para poder comprar gasolina o algún producto en el supermercado. Así es. Entonces, eso agrava en nuestro caso la dependencia, si se quiere el término, del dólar para fijarlo como precio de prácticamente todo lo que se comercializa en el mercado, incluyendo obviamente el mercado de Guinea. Claro que sí. Además, eso, lo que decía es súper importante porque en otros países, ¿cómo nos miran, no? ¿Por qué Bolivia está dolarizado? La gente no les pagan en dólares, o sea, nosotros recibimos en boliviano, pero hay toda esa imagen quizás del exterior que nos ven que nosotros estamos dolarizados. Y bueno, es importante también resaltar ese tipo de comentarios, sobre todo, ¿no?, de estudio, pero hablemos también como referencia estable el rol que cumple un avalúo profesional. Para compradores y vendedores, ¿qué referencia tiene que tener ahora con este nuevo tipo de cambio oficial? Porque si bien un avalúo se hace y se dice en dólares y en boliviano, pero ya como el dólar es estable y ya una vez se hizo un informe, ¿cómo debe interpretarse eso ahora? Bueno, un avalúo que no es solamente fijar un precio, que tiene muchísimo análisis, estudio de ubicación, del segmento y de un montón de cosas más. Para fijar un precio, el dólar nuevamente vuelve a ser una referencia. Ahora nosotros tenemos la publicación del tipo de cambio oficial para el día siguiente, todos los días a las 8 de la noche. Por ejemplo, hoy día se va a publicar a las 8 de la noche el tipo de cambio oficial de mañana y bueno, así sucesivamente, digamos, ¿no? O del próximo día hábil en el caso de que sea viernes. Entonces, esa referencia del dólar te permite tener una cotización que te pueda durar más de un día, digamos, ¿no? Porque si nosotros fijamos un precio en boliviano hoy día, puede que hoy a las 8 de la noche publiquen un tipo de cambio oficial más alto y ya tengas un gap, una diferencia en boliviano de lo que cobraste hoy al lunes, digamos, ¿no? O al día siguiente hábil. Entonces, esa situación creo yo que debería, en el caso de los avalúos, utilizarse la cotización en dólares al tipo oficial, tipo de cambio oficial del día, ¿no? El día que se va a hacer la transacción o el día que, obviamente, igual con cierto periodo de plazo de esa cotización como referencia el dólar al tipo de cambio oficial del día. Tendría que haber algunas cláusulas quizá para podernos entender como vendedores, como inversionistas o como personas que le estamos vendiendo un inmueble para que no haya esa confusión. Yo creo que más complicado sería en el tema de los alquileres, ¿no? El tema de los alquileres porque son contratos a 1, 2, 3 años o más quizás. En ese caso sí, ahí obviamente tiene que estar muy claramente establecido en el contrato si se va a utilizar el tipo de cambio oficial del día de pago o se va a respetar por un periodo de tiempo, por decir, de un año, una cotización o un precio en bolivianos del alquiler. Pero creo yo que en el caso de compra o venta de inmueble se tendría que utilizar el dólar al tipo de cambio oficial del día porque es una transacción de una sola vez y si es un pago a plazo, pues también. Nuevamente tiene que haber una negociación entre partes y quedar claramente establecido en el contrato dentro de la normativa del país de qué es lo que se va a hacer con los pagos parciales que se haga por un inmueble, por ejemplo. Darío, qué va a pasar, por ejemplo, con los contratos inmobiliarios que se hizo en un 696? ¿Quién tendría que ceder en esta parte? Eso depende mucho de lo que dice el contrato primero nuevamente y obviamente de una negociación entre partes para llegar a un acuerdo y continuar con el contrato si es que no está claro, digamos, qué hacer con esos contratos en bolivianos a 6.96, pues en dólares a 6.96, ¿no? Los bolivianos del momento, o qué es lo que dice el contrato con respecto al dólar de ese momento que era en 6.96. Yo creo que hay que sentarse entre partes, negociar y ver cuál es la mejor situación o solución para poder llegar a un punto intermedio si es que no está claro el contrato y no tiene una cláusula establecida. Darío, ¿y qué tan acertada es esta frase que dice, los ladrillos son el mejor refugio contra la pérdida del poder adquisitivo? Bueno, al tener un precio referencial en dólares y haber tenido, como comentabas anteriormente,
un mercado inmobiliario que, a pesar de todos los cambios y la incertidumbre, ha seguido muy activo. Estaría de acuerdo con esa frase, pero siempre hay excepciones y salvedades, sobre todo en el tema, digamos, de ladrillos, dónde, cómo, cómo están esos ladrillos con respecto a su derecho de propiedad, si están claros, si existe de todos los documentos legales del inmueble, si es que estamos hablando de un inmueble, etcétera, ¿no? Entonces, es una frase que se da normalmente o se ha estado dando en los últimos años a pesar de todos los problemas que ha tenido la economía del país, pero tiene sus excepciones, entonces no es nomás meterle a los ladrillos y hacer, y para eso también obviamente están las empresas de Avalúo y las empresas inmobiliarias, los agentes inmobiliarios para dar las mejores soluciones. Así, hablemos un poquito sobre la banca. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se va a comportar a este nuevo tipo de cambio oficial? ¿Cuál es el rol que va a asumir también o se va a adherir rápidamente a este tipo de cambio? Bueno, yo creo que ahora lo que está haciendo la banca es un poco ajustarse, ¿no? A lo que está sucediendo, ya de empezar a nuevamente habilitar, si se quiere el término, o formalizar nuevamente las cuentas en dólares y su cartera en dólares también, en algunos casos. Entonces yo creo que va a tardar un tiempo todavía en estabilizarse ese tema, y es más, diría incluso que algunos movimientos, de los últimos movimientos que ha tenido el tipo de cambio, creo que están muy influenciados por la banca, que está tratando de cubrir de la mejor manera posible esta nueva situación. Después creo yo que se va a estabilizar y vamos a volver a una nueva normalidad con respecto a lo que son los créditos, ya sean hipotecarios o los créditos de consumo también, utilizando esta realidad de un tipo de cambio que ojalá, como te decía anteriormente, sea sostenible y no tenga cambios tan bruscos, porque eso genera situaciones de incertidumbre, y ahí es donde la banca reduce sus plazos de los créditos y aumenta sus tasas. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre y quiere cubrirse de no tener una pérdida o un gap entre lo que prestó y lo que le va a pagar. Y también hablando sobre las personas que ya adquirieron un tipo de crédito, ¿no? Porque también es otra la figura que se va a manejar. Bueno, si fueran créditos en boliviano no habría ningún problema, ¿no? Son los créditos en boliviano, se pagan en boliviano, independientemente del tipo de cambio. Más, creo yo que muchísimos créditos, por ejemplo, de vivienda social, se han hecho bolivianos a muy buenas tasas, y eso va a continuar hasta que se venzan los plazos, a no ser que haya alguna cláusula en los contratos de crédito que diga que se va a revisar cada cierto tiempo, o si hubiese un cambio del tipo de cambio oficial. Entonces, creo yo que estamos entrando a una nueva normalidad, todos nos estamos adaptando. Hay un poco de incertidumbre, pero dentro de todo ha estado estable, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando se creó el boliviano y reemplazó al peso boliviano en el año 85, empezó con 2 bolivianos por dólar. Hasta el año 2011 estaba en 8.50 y de ahí bajó, que empezó a bajar hasta 6.96, que fue donde se lo fijó. Es decir, hemos estado 4 veces más entre el 85 y el 2011, es decir, más o menos 36 años. Han pasado 15 años desde que se fijó en 6.96 y solamente ha aumentado 4 bolivianos o menos. Entonces, dentro de todo, mirando el largo plazo, ha habido cierta estabilidad en esta reacción al nuevo tipo, a la nueva metodología de tipo de cambio oficial diario que se está dando. Entonces, dentro de todo hay cierta estabilidad. Hay que esperar un poco más para que se vayan ajustando muchas variables. El dólar no es de libre oferta y demanda, porque nosotros no producimos los dólares, los produce la Reserva Federal de los Estados Unidos, y depende de las tasas de interés de la Fed, depende de la demanda mundial, en nuestro caso de gas natural todavía y minerales, en nuestra oferta de oleaginosa, depende de la demanda de oleaginosas del mundo. O sea, hay muchas variables que influyen en el dólar, que no es un mercado libre al 100%, sino que tiene muchas variables que intervienen para fijar un precio. Entonces, creo yo que dentro de todo lo que hay que valorar es la estabilidad que ha tenido hasta ahora, y esperamos que continúe. Puede bajar también, como puede subir un poco. Entonces, creo yo que la banca, el mercado inmobiliario,
y todos los agentes económicos que intervenimos en el mercado, que somos muchísimos, vamos a estar todavía viendo movimiento, pero dentro de la normal, ¿no? Y si pudieras darle, por ejemplo, un consejo a una familia que está a punto de comprar o vender una propiedad en estos 12 meses, ¿cuál sería? Bueno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el mercado inmobiliario, y eso me olvidé también de comentar en la pregunta que me decía de que ha tenido mucho movimiento, es porque existe una demanda real, ¿no? Existe una demanda real por vivienda, no es... Es que se ha visto el incremento de ventas también. Por supuesto. Y manejando un dólar que en un momento fue inestable, Exacto. aún así la gente decidió invertir, decidió comprar. Es porque existe realmente un déficit habitacional, un déficit de vivienda en el país. Y entonces hay que continuar con esta situación, teniendo al dólar como referencia, teniendo este nuevo tipo de cambio que ya refleja y unifica los precios, porque ya hemos visto que el paralelo está prácticamente a lo mismo que el oficial. Eso es una gran cosa. Eso es muy importante en una economía, no tener precios de mercados negros, porque eso genera muchísima incertidumbre y especulación. En este caso, la especulación en el mercado inmobiliario debe ser mínima porque realmente existe una demanda y realmente vamos a seguir vendiendo y comprando inmuebles. Los que lo necesiten lo van a comprar y los que tengan disponibilidad para venderlo tienen que seguir y continuar con esa actividad, ¿no? Gracias, Darío, por estas preguntas, por estas inquietudes que seguramente todos en casa tienen. Todavía podríamos seguir hablando del tema, pero bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Pulso Inmobiliario. Bueno, ¿dónde sentiste? Muy bien, David, gracias, May, por hacerte sentir cómodo y hoy espero que se haya entendido un poco qué es lo que queríamos transmitir para todos los que puedan tomar mejores decisiones en un mercado tan importante para la economía y la sociedad, ¿no? Gracias. Bueno, nosotros vamos a volver con más entrevistas aquí en Pulso Inmobiliario.